Ahí está grabando. Entonces vamos a empezar el recorrido por el diseño experimental. ¿Sí? Todos pueden ver ahí el laboratorio, ¿no? El Home Lab. Sí, se ve. Vale. Entonces, vamos a mirar el diseño experimental, ¿sí? Básicamente tenemos un agitador con un Erlenmeyer, ¿sí? Y si vamos subiendo, acá lo que tenemos es la bureta, ¿sí? No sé si lo pueden ver ahí de lejos, la bureta con una agarradera, ¿sí? Tenemos la bureta. La bureta tiene un robinete, ¿sí? Que ahí se los quiero mostrar. El robinete es una especie de válvula, en donde yo accionando puedo dejar que caiga el líquido o cerrarla para que no pase más el líquido. Y siempre tengo que tener cuidado que en esa pequeña parte de ahí, en el vástago que se llama, ¿sí? No quede ninguna burbuja. ¿Está bien? Siempre tengo que cuidar de que en esa parte no queden burbujas. ¿Sí? No sé si ahí se ve. Ahí en ese vástago que no quede nada de burbuja. ¿Está bien? Como ven ahí, está perfecto, no se ve nada, ¿sí? No hay ninguna burbuja en esa zona, porque lo que puede pasar es que si quedan burbujas en esa zona, lo que va a pasar es que no se va a medir bien el volumen, ¿no? Entonces vamos a acomodar un poquito para que se vea bien cuando hagamos los agregados. Yo lo que voy a hacer es reemplazar esta solución blanca que tenemos, esta solución azul que tenemos acá, y vamos a ir tratando de reproducir lo que vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Voy a ir recargando la bureta con hidróxido de sodio, 0,1 normal, ¿sí? Tomen nota. Tenemos hidróxido de sodio 0,1 normal. Después en el campus les voy a subir los volúmenes que vamos a ir gastando para que ustedes puedan hacer todas las cuentas, ¿sí? Para que ustedes puedan ir haciendo los cálculos, como practicamos la clase pasada, de todas las titulaciones. Y vamos a ir haciendo las distintas prácticas. Entonces, voy a cambiar ahora el Erlenmeyer, ¿sí? En este caso, para hacer más fácil la visualización, estoy usando agitadores magnéticos. En el laboratorio también tenemos agitadores magnéticos, pero en el caso de que no, también podemos usar manualmente, ¿sí? La técnica manual sería con la mano ir agitando, ¿sí? La solución. En este caso, para hacer un poco más rápido, lo voy a hacer con un agitador magnético, ¿sí? Tenemos a Artu que nos ayuda siempre, ¿sí? Vamos a dejarlo que vigile la clase. Vamos a cargar la bureta con hidróxido de sodio. La bureta siempre se carga por arriba, ¿sí? Se puede usar un embudito para cargarla. Y como con las pipetas, tiene una marca, ¿sí? Donde marca el 0 de volumen, ¿sí? Siempre uno se pasa primero. Vamos a sacar uno se pasa y vamos a bajar el volumen hasta la marca de 0, ¿sí? Vamos a ir descargando en el vasito donde teníamos el hidróxido de sodio hasta la marca de 0, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro sistema, ¿sí? Vamos a poner nuestro Erlenmeyer. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces, ¿todos tienen la práctica a mano? Espero que sí, si no yo se las voy leyendo, ¿sí? Pero vamos a empezar con la primera reacción, ¿sí? La primera reacción es titular el hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, lo que tenemos es la valoración del hidróxido de sodio, en donde tenemos que pesar una porción de bifstalato de potasio, ¿sí? El bifstalato de potasio lo tengo por acá. Lo perdí, lo tenía por acá. Es una sal cristalina blanca, denme un segundo que la busco. Me la habré olvidado. Ya la traigo, así se la muestro. Denme un segundito. Lourdes, ¿qué trabajo práctico es? Estás muda, no te escucho. Perdón, ahí está. Yo te digo, sería el 2, porque el 1 es en el de los ensayos cualitativos, el de identificación de cationes. A ver, espera que tengo la guía acá en la mano. Estamos en la página 80. Sí, es el número 2. Sí, es el 2. El TP número 2, ¿sí?
Sí. No sé si pueden ver ahí, son el bistalato de potasio son unos cristalitos incoloros. ¿Sí? Una sal blanca, ¿sí? No tiene color. Acuérdense la estructura que la vimos en la clase pasada, ¿sí? Y lo que tendríamos que hacer es ir a una balanza y hacer una pesada, ¿no? En este caso, como no tenemos balanza, vamos a tomar nosotros una alícuota. Yo después le voy a pasar la pesada exacta para que ustedes hagan las cuentas, ¿sí? Y puedan hacer el informe igual. Entonces, agregamos una porción. Es soluble en agua, ¿sí? Esto lo tendríamos que pesar en una balanza analítica. Lo pesamos en un papelito de aluminio y lo descargamos en el Erlenmeyer, ¿sí? Agregamos una porción de agua, ¿sí? Y para este sistema tenemos que buscar, ¿sí?, cuál sería el mejor indicador. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cuál era el criterio para elegir el indicador que vimos la clase pasada? ¿Qué tenía que pasar? Vamos a disolverlo, vamos a dejarlo un segundito. Mientras esto se disuelve, ¿sí?, en agua, es soluble, así que no va a tener problema. ¿Sí? Mientras esto se disuelve, vamos a buscar qué indicador necesitamos para esta titulación. ¿Está bien? Entonces vamos a la página, ya les digo, en la página 50 creo que es, no sé si tengo una versión anterior, pero creo que es la misma, en la página 50 tenemos una lista de indicadores, ¿está bien? Y lo que necesitamos también es vamos a buscarlo. Me falta alguien que no se agregó, ahí lo veamos. Nos faltaría el pKa del bistalato de potasio. ¿Sí? Tiene un pKa de 5,4. ¿Está bien? Más o menos para que tengan una idea. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si tenemos una acidez de 5,4, ¿sí?, estamos casi como el ácido acético, ¿no? 4,7. Si alguno hizo la tarea que les dejé y dibujaron las curvas de titulación, la curva de titulación del ácido acético tiene un punto de equivalencia levemente por encima de 7, ¿sí? Cerca de 8 y algo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué indicadores de la tabla? ¿La ven en la tabla? Si no, la abrimos entre todos y la vemos acá en la pantalla. ¿Sí? Vamos a ir a la página 50. ¿Sí? Acá tenemos la tabla de indicadores. Entonces estos indicadores, así como están, lo pueden ver, están ordenados por pH, ¿sí? Por el pH de su pKa al cual tienen un salto. Entonces tenemos distintos indicadores. Por ejemplo, si yo eligiese naranja de metilo, ¿va a ser un buen indicador o un mal indicador? Un mal indicador. Va a ser malo porque te vira a otro pH fuera del pKa del bistalato. Exacto, ¿sí? El pKa del naranja de metilo está muy por debajo del punto de equivalencia, ¿sí? Entonces tenemos que buscar algo que haga match, digamos, con el punto de equivalencia. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a tener que buscar algo que vire a un pH alto, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a buscar cosas que viren más allá de 7,6, 8. Entonces, por ejemplo, rojo de cresol podría ser una opción, púrpura de cresol, azul de timol, fenolftaleína, timolftaleína, tropoleína. Tropoleína ya como que nos pasamos, ¿no? Entonces, un indicador muy usual es la fenolftaleína, ¿sí?, que nosotros acá tenemos. También tenemos azul de timol. La cuestión con el azul de timol es que el azul de timol tiene dos, si mal no recuerdo, sí, tiene dos saltos, fíjense, uno a un pH bajo, que es de rojo a amarillo, ¿sí?, y después pasa de amarillo a azul. Tiene dos saltos, ¿sí?, dos pKs. Y en cada uno de esos pKs tiene un cambio de color. Y tenemos fenolftaleína y tenemos fenolftaleína y timolftaleína. Estos tres los tenemos. ¿Con cuál quieren hacer la titulación? Díganme ustedes. Tengo los tres para ofrecerles. El azul de timol. Azul de timol. Muy bien. El que cantó primero eligió. Entonces tenemos acá, ¿sí? A ver, volvemos a la cámara, así les muestro. No sé. Ahí va. Volvemos a la cámara, tenemos acá azul de timol, ¿sí? Entonces, vamos a agregar unas gotitas de azul de timol. Si estamos en un pH muy ácido, ¿qué color tiene que tener este azul de timol? Amarillo.
color amarillo, ¿no? Vemos en la tabla, tendríamos que estar en color amarillo. Vamos a agregar unas gotas. ¿Sí? ¿Se ve el color amarillo? Vamos a girarle el Erlenmeyer para que... Esto me indica que estamos en un pH bien ácido, ¿sí? En analítica 2, cuando cursen analítica 2, vamos a ver cómo medir esto con un... Vamos a agregar un poquito más de color para que se vea mejor el contraste, ¿sí? En general se agregan pocas gotitas, 5 o 6 gotitas y es suficiente, ¿no? Enjuagamos porque que nos quedó un poquito de indicador en el cuello del matraz, ¿sí? Lo enjuagamos con agua. Como dijimos, como las reacciones van a ser equivalente, no va a hacer falta calcular estas diluciones. O sea, si agrego un poquito de agua, perdón, para neutralizar, no va a haber problema. Entonces empezamos la titulación. Tenemos la bureta que está en 0, no se lo muestro, pero bueno, lo tengo acá en 0. Y vamos a ir agregando el hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperan que pase? ¿Qué está pasando con el pH en ese Erlenmeyer? Está aumentando. Va a ir subiendo, ¿no? Porque estoy agregando hidróxido. Cambio de color. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, eso está estabilizando en un verde porque es una mezcla entre ese azul y el amarillo, ¿sí? Vamos a agregar una gotita más porque estamos en un pH intermedio, ¿sí? Y ahora vamos a chequear a qué pH estamos. ¿Está bien ahí? ¿Se ve el color? ¿El cambio? Entonces, vamos a chequear el pH con una tirita de papel pH. ¿Sí? Tenemos acá unas tiras indicadoras de papel pH, ¿sí? Para cada pH va a presentar una combinación de color, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tomar una tirita y vamos a sumergirlo con una pincita, ¿sí? Vamos a sumergirlo en la solución y vamos a chequear en qué pH estamos. ¿Sí? Una vez que se moja bien, podemos ver el color, ¿sí? Y en función del color que tenga, vamos a comparar con la tabla de colores. Entonces estamos en un pH de aproximadamente, lo ven ahí, no llegamos a 10, estamos cerca de pH 9 más o menos, ¿sí? No estamos en 7 porque podríamos estar ahí, ¿sí? Pero más o menos estamos por ahí. ¿Se ve? Muy bien. Bueno, entonces esto es lo que pasa, ¿sí? Si nosotros hacemos esta titulación. Lo que va a pasar es que el indicador va a cambiar de color en función del pH de la solución. Era lo que hicimos, lo que calculamos la otra vez, ¿se acuerdan? Hicimos la curva de titulación y elegimos. ¿Qué hubiese pasado si el indicador que yo elegía era el malo, ¿no? Si elegía un indicador muy malo, ¿qué hubiese pasado? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer eso ahora con la otra práctica. ¿Sí? Vamos a tratar de elegir un indicador malo. A ver qué pasa. ¿Se entiende hasta acá? Sí, pero ¿qué tiene en cuenta para elegir el indicador? Bueno, como vimos la clase pasada, ¿se acuerdan que hicimos las cuentas? ¿Sí? Lo que dijimos era que el pKa del indicador en donde cambia, ¿sí? Tiene que ser similar al punto de equivalencia que yo quiero pescar. ¿Está bien? Entonces, yo haciendo las cuentas, puedo saber cuál era el punto de equivalencia. ¿Se acuerdan que la vez anterior lo hicimos, esa cuenta? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que hicimos toda la curva de titulación y vimos cómo era para... Sí. Bueno, entonces yo puedo saber el punto de equivalencia. ¿Está bien? Entonces, como yo puedo estimar cuánto va a ser el punto de equivalencia, en función del punto de equivalencia, puedo elegir un indicador. ¿Está bien? De forma tal que el pKa del indicador esté en el mismo nivel que el punto de equivalencia, que el pH del punto de equivalencia. Entonces, si el pH del punto de equivalencia y el pKa del indicador coinciden o están cerca, entonces justo el cambio de color va a ser cerca del salto. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando elijo mal el indicador. Vamos a agarrar un poco más de agua. Vamos a hacer la segunda titulación, que es la de la ¿sí? Tengo una muestra de vinagre de acá de mi cocina, ¿sí? Vinagre de alcohol.
transparente, y vamos a titularlo. Entonces, para titularlo, lo que me dice la técnica es que tengo que tomar una alícuota de 2 mililitros. Entonces, vamos a tomar esos 2 mililitros, vamos a agregar primero un poco de agua en el Erlenmeyer. ¿Sí? No importa la cantidad de agua por lo que vimos antes, ¿sí? Podemos poner más o menos agua y va a andar bien igual. Y vamos a agregar una pequeña cantidad de vinagre, ¿sí? Voy a sacar, acá tengo, no sé si se ve, la muestra de vinagre de alcohol, ¿sí? Vamos a titular ese vinagre de alcohol. Entonces, tomo en un vasito una pequeña porción de vinagre, ¿sí? Y con una pipeta, no sé si se puede ver ahí, con una pipeta y una perita que está hecha acá. ¿Sí? Con una pipeta vamos a tomar una pequeña alícuota. Bien. Entonces, tomamos una alícuota de 2 mililitros, como nos dice ahí la técnica. ¿Sí? Vamos con 2 mililitros. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a titular y vamos a elegir el indicador. ¿Qué indicador tendríamos que elegir para la titulación del ácido acético? ¿Se animan a buscar uno? ¿Cuál sería un buen indicador? ¿O cuál dice la técnica, por lo menos? La técnica dice fenolftaleína. Bueno, ¿quieren hacer primero la titulación buena o la titulación mala? Vamos a hacer Vamos a ver qué pasa si elijo un indicador malo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si uso naranja de metilo, ¿no? ¿Qué dice la lista de naranja de metilo? Vamos a volver a enfocar el Erlenmeyer. ¿Sí? ¿Qué pasa si buscamos el naranja de metilo? Vamos a la tabla, ¿sí? Naranja de metilo. Naranja de metilo salta, pH 3,1, 4,4, cambia de color, de rojo a amarillo. ¿Está bien? En la titulación del ácido acético, ¿en qué pH empezamos? ¿Se acuerdan? Que lo vimos la clase pasada, no, la anterior me parece. No, la clase pasada. Empezábamos a un pH bajo, ¿no? Entonces, ¿qué color va a tener que tener la solución? Un color rojo. En algún momento va a saltar al amarillo. ¿Está bien? Lo que queremos ver es qué tan nítido es ese cambio. Si podemos ver ese cambio de manera nítida o no. ¿Sí? Y vamos a ver cuál es el pH del cambio, ¿sí? Entonces, vamos a agregar unas gotitas de naranja de metilo. ¿Sí? ¿Lo ven el color? Anaranjado, rojizo, ¿sí? No es amarillo. Sí. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a empezar a titular. Lavamos un poquito el colorante que nos quedó en las paredes. Y agregamos el hidróxido. Empieza a cambiarlo, ¿ven? Pero el cambio es medio tenue, está pasando a anaranjado. Anaranjado, anaranjado, todavía sigue anaranjado. Se va poniendo cada vez más amarillo. ¿Sí? Y ahí recién pasó a amarillo. ¿Vieron? No fue nítido el cambio. Ahora sí está más amarillo. Pero no fue un cambio abrupto, ¿sí? Fue un cambio, no fue un cambio rápido. ¿Se ve? Vamos a seguir, vamos a cortar ahí y ver qué pH tenemos. Ahora que ya cambiamos, ¿sí? Vamos a ver qué pH tenemos. Si hubiese sido un buen indicador, ahora estaríamos en un pH básico, ¿no? O sea, nos habríamos pasado y estaríamos en un pH básico. Entonces tomamos una tirita de papel pH, ¿sí? Sumergimos en la solución
y verificamos. Teníamos que estar a pH 10 por lo menos. ¿Está bien? Entonces les muestro. Fíjense que estamos... ¿Sí? ¿Lo ven? Todavía el segundo color, el azul se volvió azul, pero el segundo todavía no se volvió verde fuerte. Está todavía amarillo. Estamos a un pH entre 4 y 5. Fíjense que es el pH que me decía la tabla la que cambia, ¿sí? No llegamos al pH necesario, ¿está bien? Entonces elegimos un mal indicador. Me mostró el cambio mucho antes que el punto de equivalencia y encima, para colmo de males, me mostró el cambio en un lugar que no correspondía, ¿está bien? Entonces vamos a ver qué pasa si a esta misma mezcla, vamos a ver si se ve, ¿no? Le agrego fenoftaleína, ¿sí? Y sigo titulando. Entonces, vamos a ver unas gotas de fenoftaleína. ¿Qué color tiene la fenoftaleína? Uy, perdón, agregué timolftaleína, ¿no? Vamos a ver ahora qué color tiene la timolftaleína. ¿Sí? Entonces, seguimos agregando el hidróxido de sodio. Después le hacemos bien con fenoftaleína, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos ver un cambio brusco, porque hay un salto de pH, o vemos como antes un cambio, ¿sí? Un cambio gradual. Se empieza a ver un cambio cuando agrego una gotita, ¿ven? Pero cuando la gotita cae y se mezcla, sigue estando amarillo. ¿Ven? Ahí fue de una gota a otra el cambio, ¿lo ven? Se volvió verde, una mezcla del azul de la timolftaleína y el amarillo. Vamos a agregar una gotita más. Ahí no estoy agregando. Una gotita más y ya está verde, ¿ven? ¿Lo ven? En el video se ve un poco el color cambia, ¿no? Pero acá se ve bien el verde. Vamos a agregarle unas gotitas más a ver si ustedes pueden ver mejor el color. ¿Lo ven ahí más nítido el verde? Entonces ahí, ahora, ¿qué pasa si chequeamos el pH ahora? ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes con una tirita de papel pH. ¿Sí? Lo mezclamos bien y vamos a ver qué cambio de pH hubo. Bueno, vamos a agarrar una nueva, me parece agarrar una que ya está usada. ¿Sí? Entonces, sumergimos la tirita de papel pH. ¿Sí? Y vamos a ver, a comparar y ver cuál es el color que resulta. Fíjense que ahora sí, el segundo verde ya está más fuerte, ¿sí? Estamos en un color un poquito más cerca de 8, ¿sí? ¿Lo ven? Pareciera que ahí cambió. ¿Está bien? Estamos en la zona del punto de equivalencia justo, ¿sí? Si nos pasamos un poco, vamos a agregar un poquito más, ¿sí? Ahí ya se nota fuerte el color de la timolftaleína, ahí ya saltó del todo. Me pasé con el azul porque le agregué de más timolftaleína, vieron que le agregué unas gotitas de más. Entonces ahora, si medimos el pH, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Bueno, vamos a tener que usar un papelito nuevo. Tomamos un papelito nuevo y medimos el pH otra vez. ¿Sí? Ahí les muestro. Fíjense que ahora sí estamos con el verde ya cambiado, ¿no? Estamos en pH entre 9 y 10 ya. ¿Se ven? Bueno, muy bien. Denme un segundito que voy a atender el teléfono, si no nos van a dejar titular toda la tarde. Hola. Una encuesta, ¿pueden creer? Te creo, yo acá en mi casa ya no lo atiendo más. Porque es solamente encuestas.
Claro. Bueno, ¿vieron lo que pasa entonces si elegimos mal el indicador? ¿Qué pasó? El cambio no fue brusco, el cambio fue gradual, no cambió al pH que yo tenía intención de que cambie, ¿sí? El que mi titulación necesitaba. Entonces no pesqué bien el volumen del punto de equivalencia, ¿sí? No salió bien esa titulación. Entonces vamos a hacer otra con el mismo ácido acético, pero ahora usando el indicador que me pide la técnica, ¿sí? A ver qué pasa. Entonces, de nuevo, ¿sí? Volvemos a cargar con hidróxido la bureta, ¿sí? Para registrar el volumen. ¿Sí? Volvemos a agregar 2 mililitros de ácido acético. Primero vamos a agregar un poquito de agua. ¿Sí? Agregamos los 2 mililitros de ácido acético con la pipeta. ¿Sí? Y ahora vamos a agregar fenolftaleína, ¿sí? Agregamos fenolftaleína, unas gotitas de fenolftaleína, y deberíamos notar el cambio ahora. Entonces vamos a agregar el hidróxido de sodio. Ahora tenemos un indicador que va a virar a lo que nosotros necesitamos. Entonces empezamos a agregar, ¿lo ven el color rosa apenas cae la gota? Sí, se ve. Bueno, vamos titulando gota a gota hasta que podamos apreciar el cambio, ¿sí? Como ven, no hay cambio hasta ahora, sigue todo transparente, o sea, el pH está en un pH ácido, estamos ya llegando al buffer del acetato acético, ¿sí? Debemos estar en un pH 4 con algo, ¿sí? Esto se va a mantener, se mantiene el pH, por eso no hay ningún cambio, ¿sí? Recién va a cambiar cuando llegue a pH 8. Fíjense que el nivel al que estamos agregando, ¿no? Gota a gota, tac, tac, tac. Para que ustedes vean y tengan la sensación de cómo va cambiando el pH. ¿Está bien? Bueno, ¿qué está pasando? Vemos en la curva de pH que... ¿En dónde estamos en la curva del pH ahora? En un buffer, en el buffer. Sí, seguimos en el buffer, ¿no? Por eso no cambió el pH. Cuando se rompa el buffer, ¿qué va a pasar? Y ahí se va a disparar el pH. Exacto, ¿no? Voy a tener prácticamente hidróxido de sodio y el pH se va a empezar a ir. Y cuando pase por el pH de cambio del indicador, ¿sí? Voy a poder determinar el punto final, ¿no? Ta, 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 ta. ¿Sí? ¿Ven cómo le cuesta romper al buffer? Ahora que los colores son nítidos, que vamos a pasar de incoloro a rosa, se nota bien, ¿sí? Cómo le cuesta al buffer. Fíjense que también va pasando que el color rosa es cada vez más intenso y dura un poco más. ¿Sí? Eso porque ya estamos aumentando el pH y vamos llegando de a poquito a romper el buffer. ¿Sí?
Bueno, y este es el fabuloso mundo de las titulaciones, ¿sí? Nos divertimos viendo cambiar de color, pero es una forma muy sencilla, por eso es un método que se descubrió hace muchísimo tiempo, para determinar cosas en solución acuosa, ¿no? Es bastante increíble que una técnica tan sencilla sirva para tantas cosas, ¿no? Como es una técnica que se conoce hace tantos años, tiene muchas variantes y muchas técnicas alternativas que nos pueden ayudar a procesar distintos tipos de muestra, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un ácido débil, como tenemos con el caso del bixtalato, ¿sí? Pero estamos pudiendo hacer muy bien la titulación. Bueno, ya estamos acercándonos, ¿lo ven? Ya dura cada vez más ese rosado, le cuesta cada vez más mezclarse, o sea que en cualquier momento va a virar completamente y vamos a tener que parar de agregar. Entonces ahí vamos a determinar exactamente el volumen de la titulación. ¿Sí? Bueno, ven que ya dura cada vez más el color. Es como que en la zona local donde el... Perfecto, ¿lo ven ahí que ya se ve el primer color rosita? Con un poquito de tiempo se va, porque el dióxido de carbono del aire le baja un poquito el pH, pero apenas agregamos, vamos a limpiar la última gotita que nos quedó ahí, en el pico en el vástago de la bureta, ¿sí? Faltaría una gotita más. ¿Lo ven ahí el color rosita? Apenas rosita, bueno, ahí ya está. Podemos parar la agitación. Si paramos la agitación, el dióxido de carbono se deja de incorporar y el color se mantiene. Entonces, cuando vemos que el color se mantiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos aproximadamente, entonces ahí finaliza la titulación y puedo, en la regla de la bureta, que les quiero mostrar, ¿sí? Medir el volumen, ¿sí? ¿Lo ven ahí? ¿Se ve más o menos el volumen? Está cerca de 19 mililitros. Sí, se ve. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Y como ven, el color rosita todavía persiste. ¿Sí? ¿Se entendió la titulación? ¿En qué consiste? Sí, sí, bro. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, me interesa que sepan esto de cómo es elegir el indicador, ¿sí? Es un punto muy importante para las titulaciones ácido-base, porque si yo no elijo bien el indicador, voy a estar en un problemón, ¿sí? La titulación no va a funcionar directamente. ¿Está bien? Entonces, tengo que sí o sí elegir muy bien el indicador. Un problema que se presenta con algunas muestras, ¿sí? Es cuando la muestra es, por ejemplo, insoluble, ¿sí? En agua. Entonces yo no puedo pesar la muestra y agregarla en el Erlenmeyer, ¿sí? Y disolverla y trabajar y titular, ¿sí? Porque la muestra es insoluble. Entonces, a medida que yo agregue el óxido de sodio, puedo hacer que la muestra se vuelva más insoluble o más soluble, pero no me va a dar una buena curva de titulación. Una cosa que puedo hacer en esos casos es disolver, si la muestra es soluble, por ejemplo, en ácido clorhídrico, ¿sí? Disolver la muestra en ácido clorhídrico y agregar un exceso de ácido clorhídrico. ¿Está bien? Y ahora vamos a hacer la cuenta bien, pero una vez que yo tengo ese exceso de ácido clorhídrico, puedo titular lo que me sobró de ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, ¿sí? Esa forma de trabajar lo que me va a dar es una titulación que se conoce por retorno, ¿sí? Me paso con un reactivo y vuelvo con otro. ¿Se entiende? Entonces, imagínense que yo tengo una muestra insoluble. Vamos a simularla acá. Yo tengo una sal de zinc, ¿sí? Vamos a simular esta sal insoluble, ¿sí? Vamos a agregar un poco de agua.
Y voy a agregar acá una sal de zinc, ¿sí? Que tengo acá. Justo no tengo ninguna sal insoluble directa, entonces vamos a agregar sulfato de zinc. ¿Está bien? Entonces, se va a disolver el sulfato de zinc y lo que voy a hacer es lo voy a precipitar para tener una muestra insoluble, ¿sí? Como si yo hubiese tenido óxido de zinc, por ejemplo, insoluble en agua. Espero no pasarme porque si me paso... No sé si lo ven que se empieza a poner turbia la solución. ¿Lo llegan a ver que está turbio? No, no se aprecia. Ah, un poquito parece, sí. ¿Lo ven ahí el precipitado? Como gelatinoso. Sí. Vamos a poner un fondo negro, ahí lo van a notar bien. Cosa negra. ¿Ahí lo ven el precipitado? Ahí creo que Sí, sí ya se va a ver. aprecio un poquito mejor la turbina. Bueno, imagínense que tenemos una muestra, en este caso óxido de zinc, ¿sí? Que es insoluble, ¿sí? En agua. Vamos a... Ahí lo tienen que ver. Sí. Sí, mejor se ve. Bueno, imagínense que yo tengo una muestra que es insoluble, ¿sí? Insoluble en agua, y la agregué ahí. Entonces no se disuelve. ¿Qué pasa si yo esto lo titulo con clorhídrico? Cada vez que agregue una gota de clorhídrico, ¿qué va a pasar? Esa gota de clorhídrico me va a disolver un poquito del precipitado, pero no me va a afectar el pH. Voy a agregar una gota de clorhídrico y de vuelta me va a disolver un poquito de precipitado, pero no me va a afectar tanto el pH. Y así sucesivamente, a medida que yo vaya agregando clorhídrico, no va a haber un salto en el pH. Lo que voy a tener es primero una disolución, ¿sí? Y recién después, cuando termine de disolver todo, va a haber un cambio en el pH, pero ya cuando agregué una cantidad demasiado grande de clorhídrico y no voy a ver un salto apreciable, no voy a tener un buen salto para ver. Entonces, ¿cómo se trabaja en estos casos? ¿Cómo puedo hacer en estos casos para trabajar? Lo que hago es, voy a agregarle a esto un exceso de clorhídrico, ¿sí? Primero, voy a agregarle un exceso de clorhídrico. Vamos a poner a agitar. Ya vimos que está el precipitado ahí, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ponemos a agitar. Vamos a agregar un exceso de clorhídrico hasta que se disuelva, ¿sí? En realidad el exceso tiene que ser medido, ¿sí? Ahí lo ven que se disuelve. Bueno, ahí se disolvió. ¿Sí? Completamente. Ahora sí está transparente. Entonces, como yo agregué una cantidad conocida de clorhídrico en exceso, ¿sí? Ahora voy a titular desde la bureta con hidróxido de sodio, para titular, para ver cuánto de ese exceso puedo pescar con el hidróxido de sodio. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a empezar a titular, agrego fenoftaleína, ¿sí? Y empiezo a titular de nuevo, ¿ven? Se vuelve a formar el color rosa, ¿sí? Voy a titular hasta que va de color rosa. Igual que antes, y lo que estoy titulando es el exceso de clorhídrico que puse, ¿no? ¿Sí? Igual que como hicimos antes, ¿sí? Solo que ahora en lugar de estar titulando acético como titulamos antes, estoy titulando el ácido clorhídrico. Si ven, a medida que voy agregando, se empieza a ver, como por el cambio de pH, se empieza a ver que precipita algo del zinc, ¿sí?
¿Sí? Falta un poquito. Seguimos agregando. Ahí está. ¿Sí? Bueno, seguimos agregando hasta que aparece el color rosa. Cuando aparece el color rosa tenue, ¿sí? Podemos cortar la titulación y decir que ya neutralizamos todo el exceso de clorhídrico que habíamos puesto. ¿Está bien? Entonces, de esta manera nos permite ver cuánto óxido de zinc, en este caso, tenemos. Si vamos a la práctica, ¿sí? Nosotros lo que hubiésemos hecho, vamos a leerlo, la práctica 2, determinación de una muestra de cal, ¿sí? Por retorno. Entonces, pesamos una alícuota de cal, una pesada, ¿sí? De cal, la pasamos al Erlenmeyer. Le agregamos 25 mililitros de clorhídrico 0,1 normal, valorado con pipetas floradas, ¿sí? Esto es para hacerlo de manera exacta, exactamente medido, y agitamos hasta disolver toda la muestra de cal. Una vez que se disolvió, agregamos agua para el volumen, agregamos en este caso rojo de metilo, y titulamos el exceso de ácido clorhídrico desde bureta con hidróxido de sodio valorado hasta coloración amarilla. ¿Está bien? Entonces, titulamos el clorhídrico en exceso con hidróxido de sodio. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo se hace esta cuenta, ahora después que terminemos. Y lo que nos queda ver es la titulación del ácido fosfórico, ¿sí? Entonces, para ver esa titulación, denme un segundo que voy a lavar un par de Erlenmeyer, que me quedé sin Erlenmeyer limpios, y hacemos la titulación del fosfórico, ¿sí? Recuerden, el fosfórico tiene 3 pKa, ¿sí? Traten de elegir de la lista, ahora se las voy a dejar, ¿sí? De la lista qué indicadores sería el más adecuado para esta titulación. Vamos a poner eso mientras yo lavo 2 Erlenmeyer, ustedes eligen el indicador. ¿Sí? Fíjense, busquen cuáles son los pKa del ácido fosfórico. Vamos a poner... No sé si acá, me parece que voy a tener que... Entonces vamos a... Vamos a poner acá, a ver. Oh, justo me corta donde no debería. ¿Sí? Bueno, ahí creo que pueden ver toda la tabla. ¿Sí? Traten de elegir cuáles son el mejor indicador que puedan para el ácido fosfórico, ¿sí? No entiendo, Lourdes, cómo saco lo del indicador. Tienes que ver el cita de cuando Sí, yo intuye cada uno y es el rango en el cual mira el indicador y puedes elegir. Claro, el rango de viraje del indicador tiene que ser similar al pH que vas a tener en el punto de equivalencia, para que cuando vos llegues a ese pH se dé el cambio de color. pero tengo que calcular antes el punto de equivalencia o solamente mirando los pK ya puedo decidir cuál indicador tomar. Y Buena pregunta. Buena pregunta. Cuando tenemos ácidos polipróticos,
Podemos mirando los... en realidad siempre tenemos que hacer la cuenta, ¿no? Lo ideal es hacer la cuenta. Pero si no tenemos tiempo o nos da fiaca, ¿sí? Lo que podemos hacer es mirar los distintos pK, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que la titulación va a virar entre dos buffers, ¿sí? El pK, el punto de equivalencia va a ser un promedio o va a estar cercano al promedio de esos dos buffers, ¿sí? Ahora después que hagamos la titulación lo vamos a ver. ¿Está bien? Dale, Pero, sí, sí. lo vemos bien, pero hacemos el dibujo y todo. Pero siempre podemos ver. Recuerden cuáles son los pK del fosfórico. ¿Los tienen por ahí? Sí, 2,15, 7,2, te digo aproximado más o menos, Bueno, y 12,3. un primer buffer a 2 y un segundo buffer a 7. ¿Cuál es el promedio? Ah, Entre 7 y 2, sí, 4 y pico. 4,5, ¿no? Sí. Entonces tenemos que buscar a alguien que vire cerca del 4,5, ¿sí? Entonces puede ser un buen candidato el rojo de metilo, por ejemplo. El naranja de Ah, metilo. y el otro no, porque era que nunca llegaba, ¿no? Algo No. que era. Ese es el primero. El segundo tiene entre 7 y 12. 12. ¿Cuál es el punto de equivalencia entre el promedio entre 7 y 12? 8,5 más o menos. Entonces, si es 8,5, puede ser timolftaleína un buen indicador. ¿Está bien? ¿Sí? Y el otro es 12,5 y el pH del agua, que en este caso, o el buffer del hidróxido, que va a ser 13. Entonces, entre 12,5 y 13 hay un salto muy pequeñito. Ese va a ser muy difícil de pescar con cualquier técnica. Entonces, ese no lo vamos a poder ver. Entonces, vamos a hacer primero... Espera, ¿Cómo? me perdí. Hiciste uno entre 2 y 7, que es el PK1 y el PK2. Después haces entre el 2 y el 3, y después haces otro más. Dame un segundo. Claro, para ver el que vos me preguntabas, vamos a hacer los tres, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Dame un segundito que lo escribimos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Si nosotros tenemos ácido fosfórico y armamos la curva de titulación, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos pKa1, pKa2 y pK3, ¿no? El pK1 me dijiste 1,2. 2,1. 2,1, perdón. 2,1, 7,2. 7,2 y 12,3. ¿Está bien? Entonces, si yo voy acá, vamos a mirar el primero, ¿no? Como si fuese un ácido monoprótico. ¿Sí? Entonces, cuando voy acá, digamos, acá tengo el volumen. Cuando voy acá al volumen sobre 2, a la mitad del volumen, ¿sí? Que tendría que gastar, por ejemplo, ¿cuál va a ser el pH acá? Acá voy a tener el buffer, ¿no? Entonces, el pH de acá va a ser 2,1. ¿Está bien? Acá, por acá en algún punto voy a tener el punto de equivalencia, que es lo que queremos entender dónde está, ¿no? ¿Está bien? Pero yo sé que cuando llegue acá, antes de 2 volumen, ¿sí? Voy a tener acá, en 3 medios de volumen, de vuelta otro buffer. ¿Y ese buffer qué pH va a tener? 7,2, ¿no? ¿Está bien? Y si sigo acá, ¿no? Cuando llegue a 3 volumen, ¿sí? Acá voy a tener que tener otro buffer. Supongamos por acá. ¿No? Va a ser 12,3. Y además, por acá va a estar el punto final, ¿no? Donde yo, cuando agregue el pasado, digamos, va a tender a ese valor. Entonces, ¿cómo armo la curva de titulación acá?
¿sí? La curva va a tener que pasar por acá primero. Va a tener que pasar por acá. Y en algún punto va a tener que pasar por acá. ¿Está bien? Entonces, acá voy a tener que conectar, y acá voy a tener que conectar así, acá. Acá voy a tener el primer salto, ¿sí? Que va a estar entre 2,1 y 7,1. Una buena aproximación es el promedio. ¿Está bien? ¿Cuál es el promedio entre esto y esto? Dijimos 4,6. ¿Está bien? Después acá voy a tener que tener otro salto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a tener un salto por acá. Entre 12,3 y 7,1, ¿cuál va a ser una buena aproximación? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el promedio entre 12,3 y 7,1? 9.7. 9,7, ¿no? 9,7. ¿Y acá qué va a pasar? Estos dos puntos están tan cerquita que cuando llegue acá no va a haber casi salto, ¿sí? El salto acá va a ser muy chiquito. Entonces, este no lo voy a poder ver. ¿Está bien? Sin embargo, este sí lo puedo ver y tengo que buscar un indicador cerca de 9 y un indicador cerca de 4,6. ¿Se entiende cómo armamos la curva de titulación? ¿Sabiendo dónde están los buffers? ¿Sí? Sí, ¿y qué? ¿Voy a usar dos indicadores en la misma titulación? No, No. si miran la práctica son dos titulaciones. Vamos a tratar de pescar este salto con una titulación y este salto con una titulación. ¿Y qué tenemos que observar si es ácido fosfórico? Si tenemos ácido fosfórico, ¿sí? La cantidad de ácido fosfórico que voy a tener va a ser la misma que si tengo este. Va a ser la misma que si tengo este. Y va a ser la misma si tengo este, no lo voy a poder ver. Pero estos de acá, si yo acá puse X molar, cuando todo esto se transforme en esto, ¿cuánto voy a tener de esto? X molar. Y de esto, X molar. Entonces el número de mini equivalentes de esto, cuando gasta un protón, va a ser igual al número de mini equivalentes de esto. De fosfato de ácido, va a ser igual al número de mini equivalentes de esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a ser los volúmenes? Deberían ser iguales, ¿no? Lo que gasto de acá hasta acá, el número de equivalentes del hidróxido de sodio que gasté de acá a acá, tiene que ser igual al número de equivalentes del de acá a acá, porque la cantidad que tengo de esto, como vienen solamente del ácido fosfórico, entonces tiene que dar la misma cantidad, el mismo número de equivalentes, y me va a dar el mismo volumen, ¿no? De hidróxido de sodio. Si pudiese pescar este salto, también tendría que ver este volumen como el triple de este, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bien. Esto es importante, ¿está bien? ¿Qué pasa si yo, por algún motivo, tengo mi muestra contaminada con otra especie? Por ejemplo, con esto. ¿Qué pasa si tengo una mezcla de ácido fosfórico más esto que está contaminando? Cuando titule el fosfórico, voy a gastar un cierto volumen. Pero en esta parte de la titulación voy a tener un aporte que viene del fosfórico y un aporte que viene de la sal. Entonces la cantidad de mil equivalentes de este no va a ser la misma que la de este ahora. Este volumen va a ser un poquito más grande. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo, vamos a dibujarla, si yo tengo la curva de titulación, ¿sí? De una muestra que contiene ácido fosfórico más fosfato diácido como contaminante, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En la primera parte voy a titular solo el fosfórico hasta acá. Voy a tener un volumen 1, llamémoslo. En la segunda parte, cuando llegue al doble de este volumen, por acá más o menos, esto va a ser 2 por volumen, todavía no voy a tener el salto, porque tengo este contaminante que también me aporta fosfato diácido. Entonces esta titulación va a durar un poquito más, y acá voy a ver el segundo salto. Entonces el volumen 2 que yo voy a observar, el volumen 2 va a ser mayor que 2 veces el volumen 1. ¿Sí? Porque en este volumen estoy titulando el fosfórico, que se transforma en fosfato,
en fosfato diácido, pero además tengo un pequeño aporte que viene del contaminante, que es la misma especie. Entonces la titulación acá va a durar un poquito más, va a tardar un poquito más en saltar que 2 veces el volumen, ¿entiendes? Entonces, calculando la resta, yo puedo saber cuánto aporte viene del fosfórico, que sería esto, y cuánto aporte viene de la sal. Entonces puedo resolver una mezcla. Puedo saber la concentración de fosfórico y la concentración de esta especie. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Después, si quieren, hacemos bien la cuenta, pero yo podría resolver mezclas así. ¿Bien? Inclusive, otra mezcla que podría resolver, por ejemplo, es qué pasa si yo tengo, por ejemplo, ácido fosfórico más un ácido fuerte, más ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Qué me va a aportar este ácido clorhídrico? Protones. Protones. ¿Y en qué parte de la titulación los voy a ver? Y al principio. Sí, al principio. Claro, al principio, ¿sí? En esta primera parte no me voy a dar cuenta de este pequeño salto, esta pequeña distorsión acá. Yo voy a ver así, lo que tendría que haber sido volumen 1, que es por el fosfórico, en realidad voy a tener. Primero se titulan siempre los que son más fuertes, ¿no? Entonces voy a tener un aporte que va a ser del clorhídrico, ¿sí? Un aporte que va a ser del fosfórico. ¿Y cómo me doy cuenta que hay una contaminación? Porque en el segundo salto, ¿sí? En el segundo salto voy a ver esto. Este volumen de acá viene del fosfato que viene de acá, ¿sí? Supónganse, si yo acá gasté 10 mililitros y acá gasté 20 mililitros, acá no voy a gastar 40, ¿sí? Acá voy a gastar 30, ¿se entiende? O sea, 10 del clorhídrico y 10 del fosfórico se van a titular juntos, pero acá voy a titular solo los fosfatos que vienen del fosfórico. Entonces solamente va a valer 10 este, ¿está bien? En cambio, por ejemplo, acá, entonces, ¿yo qué voy a ver cuando corte la titulación? Voy a ver que el volumen 1 es 20 y el volumen 2 es 30. Y no veo que uno es el doble del otro, entonces no es fosfórico puro. ¿Está bien? Hay un contaminante. ¿En dónde está el contaminante? Como el volumen 1 es más grande, entonces tiene que ser un ácido fuerte. O un ácido débil, pero más fuerte que el fosfórico. ¿Entiendes? En cambio, en la titulación anterior, en esta, ¿qué voy a ver yo? Supónganse que hasta acá gasté 10 mililitros y hasta acá gasté 15, perdón, 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa si volumen 1 es 10 y volumen 2 es 25? Si volumen 1 era 10 y teníamos fosfórico puro, el volumen 2 tendría que haber sido 20, pero no es 10 y 20, yo estoy teniendo 10 y 25. Entonces, no es fosfórico puro. ¿Sí? Hay un contaminante. ¿Y cómo es el contaminante? ¿Puede ser un ácido fuerte, por ejemplo? No, porque si no hubiese aportado acá adelante. El aporte está en esta parte del medio. ¿Sí? Entonces es un ácido débil, ¿sí? Que además es más débil que el fosfórico, pero más fuerte que el fosfato ácido, ¿sí? Para que caiga en esta parte, ¿se entiende? Y así puedo detectar, resolver mezclas, por ejemplo. En el primer caso, siempre lo que va a pasar es que si yo acá gasté 13 mililitros, este de acá va a ser 26 mililitros, siempre va a ser el doble. Entonces, si es el doble, puedo decir que tengo, con cierta seguridad, que tengo fosfórico puro. O dentro de los límites experimentales, puedo decir que tengo fosfórico puro. ¿Sí? Si tengo un profesor muy malo, puedo decir que también puede ser un fosfórico puro contaminado con fosfato de sodio y contaminado con ácido clorhídrico. Pero bueno, ya eso es una mezcolanza,
O sea, es difícil de resolver por este método. Tendría que buscar otra forma de resolverlo. ¿Está bien? ¿Pero se entiende cómo es la curva de titulación de los polipróticos? Sí. Que buscar los buffers. Buscar los buffers, en este caso tengo tres buffers, ¿sí? Y el punto de equivalencia va a ser aproximadamente el promedio de estos dos. ¿Está bien? Aproximadamente. Obviamente siempre hay que hacer el cálculo exacto, pero para hacer algo rápido, para elegir un indicador, puedo verlo como el promedio. ¿Está bien? Para armar una curva de titulación así a mano alzada, como para tener una idea de dónde buscar un indicador, lo puedo hacer de esa manera. Entonces tenemos que buscar un indicador cerca de 4, 4,5, 9,5. Entonces vamos a buscar en la tabla, ¿sí? Cerca de Profesora, 4. igual esto vale así hacerlo a ojo para uno que sea que tenga un solo protón, que sea monoprótico, el ácido también, Cuando es no, porque ¿no? ahí caes en un error cuando es uno solo, ¿no? Ah, Imagínate que vos tenés uno que es monoprótico, ¿no? Entonces, suponete el ácido acético. El ácido acético tiene un pKa de 4,75, ¿puede ser? me parece que sí. Si yo tengo un buffer acá, a ver, tengo el buffer acá a volumen sobre 2. Y acá al volumen del punto de equivalencia voy a tener el salto. Supónganse que titulo con, voy a pH 13. Entonces acá me tiene que dar entre 4,75 y 13. ¿Cuál es el promedio? Son 8,5. 8,5. Está bien, bueno, no está mal como aproximación, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que nos había dado por encima de 7, un poquito por encima de 7 cuando hicimos la cuenta exacta. ¿Sí? Entonces no está mal. Sí. Pero acuérdense, esto nos sirve solo para aproximar, para elegir un indicador más o menos. Claro, no, yo digo para eso, porque no me daba cuenta cómo se elegía el indicador. Claro, entonces, ¿cómo elijo el indicador? El pK del indicador tiene que ser aproximadamente el pH del punto de equivalencia. Claro, ¿Ven? pero yo decía, así lo tengo que calcular sí o sí. En cambio, Bueno, no, este de acá lo podés calcular o estimar. ¿Está bien? sí. Este lo sacamos. Tenemos que saberlo para cada indicador y además depende de cuál tenga vos disponible. Si no tenés uno bueno, por ahí va a ser difícil. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, vamos a ver las dos titulaciones del fosforio. Entonces, para ver eso, volvemos a nuestro laboratorio. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner acá, vamos a dar vuelta abajo porque se humedeció un poquito. Se vean bien los colores. Entonces, lo que vamos a poner acá es la misma cantidad de ácido fosfórico en los dos. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar la alícuota, ¿sí? Con la pipeta. ¿Sí? Tomamos una alícuota en uno y la misma alícuota en el otro. ¿Sí? Así no hay problemas con el volumen, ¿está bien? A uno le agregamos, ¿qué dice la técnica? Vamos a la técnica. Volumetrías ácido-base, dice a uno agregar naranja de metilo. Y al otro, timolftaleína. Entonces tenemos timolftaleína con uno. Unas gotas de timolftaleína y al otro naranja de metilo, dijimos, ¿no? Entonces, vamos a agregarle un poquito de agua a cada uno. ¿Sí? Para refrescar la titulación. Y llevamos la bureta. Llevamos la bureta a cero. ¿Está bien?
Entonces, volvemos a la cámara. ¿Sí? Acá tenemos el del naranja de metilo. ¿Está bien? Entonces, llenamos la bureta. Y vamos a titular hasta obtener un cambio de color. Bueno, tenemos todo listo. Me faltó el agitador. ¿Qué hice con los agitadores? Vamos a sacar uno de acá. Muy bien. Le damos el agitador, ponemos a agitar. ¿Sí? Y vamos a ir agregando el hidróxido de sodio hasta ver un cambio de color. ¿A qué color tendría que cambiar este? ¿Lo tienen ahí en la tabla? La primera. ¿Cómo? Primera, 4.6 es la primera. Perdón que no escuché. Y esta es la primera, es 4.6. Pero no a qué pH, sino a qué color tendría que cambiar. Amarillo. Amarillo. De rojo a amarillo, ¿no? Bueno, estamos en un color medio rojizo, anaranjado. Vamos a agregar hasta ponernos amarillos. Que se empieza a ver, cambió. ¿Lo ven? ¿Está bien? ¿Se vio el color del cambio? Fue bastante brusco, está bien, o sea, es lo que estamos buscando. Y ahí estamos. Si miramos cuánto gastamos, ¿no? Gastamos, ahí les digo, 2,9 mililitros. ¿Está bien? 2,9 mililitros. Entonces ahora vamos a cambiar y vamos a titular el de la timolftaleína, ¿sí? Si en el primero gastamos 2,9, en el segundo, ¿cuánto tendríamos que gastar? Si es fosfórico puro esto. 5,8. El doble, claro, 5,1. Muy bien, ¿está bien? Entonces le ponemos un agitador al otro. Ponemos el agitador. ¿Sí? Vamos a poner la bureta a 0, así verificamos esto de los volúmenes. Ponemos la bureta en 0, ¿sí? Y vamos a agregar hasta que cambie de nuevo de color. ¿Está bien? Agregamos. Estamos en 4 mililitros, todavía no cambió, fíjense. Estamos llegando a 5, todavía no cambió. Ay, casi que está, ¿no? Un pelín más. Ahí está. ¿Está bien? ¿Se ve el color celestito? ¿Apenita? Corto donde veo el cambio, ¿no? No tengo que pasarme, porque si me paso me voy para otro lado, no pesco el punto de equivalencia. Entonces ahí estamos en 6 mililitros. ¿Está bien? Es un poquito más porque, bueno, el error experimental, acá no estoy usando una buena pipeta, ¿sí? Puede ser que estemos cometiendo algún error ahí, ¿está bien? Pero estoy bastante bien, ¿se ve? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se ve. Sí, Bueno, yo le voy a dejar en el campus, les voy a dejar
todos los volúmenes para que ustedes puedan calcular todos los factores y que puedan calcular todos los contenidos de cada una de las muestras, como si hubiesen hecho la práctica, para que practiquen el cálculo de los contenidos y de los factores. ¿Está bien? ¿Sí? Con los volúmenes, pues lo que voy a hacer es la cuenta para que sean los volúmenes como si hubiésemos usado la práctica, si ustedes tienen eso como guía, y con eso puedan resolver los problemas. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, ¿Se profe. entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se divirtieron? Vamos a generar un lindo azul para despedirnos, ¿sí? Del laboratorio por esta clase. Después vamos a ver la otra. ¿Qué hacemos? ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Se extrañan los laboratorios. Se extraña, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, hagamos una pausa si quieren. Hacemos una pausa. 10, 15 minutos, si quieren, 10 menos cuarto, arrancamos, ¿sí? Hacemos algunos problemas de titulación con Lourdes. Yo, si Lourdes me da un permiso, lo único que me queda por explicar un poquito mejor es la parte de titulaciones por retorno. Ahora cuando volvemos explico eso brevemente, que ya lo hicimos, pero lo explico para que ustedes puedan hacer bien las cuentas y después ya arrancan con los problemas, si les parece. ¿Está bien? ¿Sí? Nos vemos en 15, más o menos, menos cuarto. Sí, bueno. Bueno, Bárbaro. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver este temita de de las titulaciones por retorno y cómo se utilizan para calcular, ¿sí? Para calcular un contenido, por ejemplo, y vamos a tratar de pensarlo juntos, ¿sí? Para entender de qué se trata. Entonces, les comparto pantalla, toda la pantalla. ¿Sí? ¿Pueden ver el pizarrón? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dibujar brevemente esto, así después la dejo a Lourdes que siga con los problemas. Pero supónganse que tenemos una titulación por retorno, ¿no? Lo vamos a utilizar mucho en distintas técnicas, no solo en ácido base, sino en complejos, en redes, se puede utilizar en varias, ¿sí? En precipitación también. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? Nosotros pusimos el ejemplo del óxido de calcio, ¿no? Pues supónganse que nosotros tenemos un número de miliequivalentes de óxido de calcio, ¿sí? Entonces tenemos esta cantidad de número de miliequivalentes de óxido de calcio. El óxido de calcio, ¿sí? Es un óxido básico. Significa que se va a disolver, es insoluble en agua, ¿sí? Pero se va a disolver en ácido clorhídrico, ¿sí? Dando calcio más 2 cloruros, más agua, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando se disuelve en ácidos, entonces si se disuelve en ácidos y reacciona con ácidos, esto es una base. ¿Está bien? Es un óxido básico. Como este también otro ejemplo puede ser el óxido de magnesio, ¿sí? El óxido de zinc, ¿sí? Son todos óxidos que se pueden disolver en ácidos, ¿sí? En ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero titular, ¿no? De manera directa, como hablamos siempre? Entonces, agrego una masa de óxido de calcio de Erlenmeyer, le agrego agua, no se disuelve y titulo con ácido clorhídrico. Entonces, yo quiero ver si va a pasar esto, si llego a determinar este punto de acá, ¿no? Si titulo contra ácido clorhídrico, ¿llegaré a determinar el mismo número de equivalentes? Bueno, para eso tengo que tener una titulación que sea útil, ¿no? Que salga bien. Entonces, si yo tengo óxido de calcio, ¿sí? ¿Y a qué pH voy a estar? ¿En un pH 7? ¿En un pH básico o en un pH ácido? ¿Sí?
El óxido de calcio, ¿sí? Cuando esté con agua, como es un óxido básico, ¿sí? Se va a disolver apenas para dar hidróxido de calcio, ¿sí? Y este hidróxido de calcio, que es el óxido de calcio hidratado, ¿sí? Esto es lo que se llama cal viva y esto es lo que se llama cal apagada, ¿está bien? Y este hidróxido de calcio va a liberar, ¿sí? Oxidrilos. Entonces, puedo sospechar que el pH va a ser levemente básico, ¿sí? ¿Sí? Si no tengo los datos de KPS y estos son sólidos, ¿no? Este es un sólido también. Si no tengo los datos de la KPS o de esta hidrólisis ácida, no voy a poder evaluar exactamente cuánto vale, ¿sí? Pero puedo sospechar que no va a ser ácido, más bien va a ser básico, puede ser muy básico o menos básico. Bueno, la realidad es que es bastante básico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a titular esto, cuando agrego una gota de clorhídrico, lo que va a pasar es que esto se va a disolver un poquito, pero el pH se va a mantener. Entonces el pH se va a ir bajando y va a ir subiendo en función de cuánto tenga yo de óxido todavía disuelto. Cuando se termine todo de disolver, ahí tengo el salto, ¿sí? Tengo un buen salto acá para observar y la verdad es que ningún indicador me va a andar bien acá en este sistema, ¿sí? Entonces, lo que está pasando en esta parte es que estoy mezclando la titulación con la solubilización, ¿sí? De la sal, del óxido en este caso, ¿está bien? Entonces yo voy a tener una fluctuación muy importante porque cada gota que agregue de clorhídrico me va a ir disolviendo de a poco el hidróxido, ¿sí? Se va a ir manteniendo el pH porque voy a seguir teniendo hidróxido disuelto, ¿sí? Y lo que voy a lograr es que el pH se mantenga casi como un buffer, digamos, hasta que en un momento se disuelva todo. Pero esto no va a ser una curva suave ni va a tener un salto interesante, ¿sí? Me va a costar muchísimo ver este cambio de color. Inclusive, si la cinética de solubilización es, acá tenemos pH y volumen de ácido clorhídrico, ¿no? Si la cinética de solubilización es un poco lenta, va a costar, yo agrego una gota y hasta que agite y se disuelva, se estabilice el pH, agrego otra gota, ¿sí? Y así. Va a ir costando un poco de disolver el sólido y va a ir costando mantener el pH, ¿está bien? Por eso esta fluctuación, ¿sí? Entonces no se puede titular por titulación directa, no se puede valorar por titulación directa. Una estrategia que podemos utilizar es la titulación por retorno, ¿está bien? Entonces, ¿cómo es la titulación por retorno? Agrego un exceso de reactivo, ¿sí? En este caso, si yo tengo el óxido de calcio, tengo todo esto de óxido de calcio, lo que voy a hacer es voy a agregar un exceso de ácido clorhídrico, medido, exacto, ¿sí? Una cantidad conocida. Esta cantidad no la conozco, pero esta cantidad sí. Un exceso medido. Lo voy a medir con pipeta doble aforo, de una concentración conocida, de un factor conocido. Y después lo que voy a hacer es titular el exceso, ¿sí? Esta pequeña parte, con un reactivo también conocido, en este caso hidróxido de sodio, ¿sí? Para el clorhídrico voy a agregar un volumen, una alícuota, va a tener una normalidad y va a tener un factor, ¿sí? Este va a ser el número en mil equivalentes del ácido clorhídrico. Para el hidróxido de sodio también voy a agregar un volumen, una normalidad y un factor que va a tener un número de mil equivalentes, ¿sí? Del hidróxido de sodio. Y para el óxido de calcio, que es un sólido, lo voy a pesar, entonces voy a tener masa dividido su peso equivalente. Este va a ser el número de mil equivalentes de óxido de calcio. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo armo la cuenta acá? ¿Sí? ¿Cómo armo la cuenta de esta titulación para saber si la estoy haciendo bien? ¿Sí? Lo que tiene que pasar es que todo lo que sea base, este que es una base y este que es una base, tiene que reaccionar con todo lo que sea ácido. ¿Está bien? Entonces, el número de mil equivalentes de los ácidos va a ser igual al número de mil equivalentes de las bases. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir?
perdón. ¿Sí? Los ácidos, ¿quiénes van a ser? Bueno, en este caso el número de mil equivalentes del ácido clorhídrico nada más. Tiene que ser igual al número de mil equivalentes del hidróxido de sodio más el número de mil equivalentes del óxido de calcio. En este caso, el que es desconocido es este, ¿sí? Este es el que queremos averiguar, ¿está bien? Entonces, como este es el que queremos averiguar, vamos a despejar este. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el número de mil equivalentes de óxido de calcio va a ser igual a el número de mil equivalentes de ácido clorhídrico menos el número de mil equivalentes del hidróxido de sodio. Entonces ahora sí podemos reemplazar volumen por normalidad por factor del ácido clorhídrico menos, allá puedo reemplazar por volumen por normalidad por factor del hidróxido de sodio. Y de este lado me va a quedar masa, ¿sí?, de óxido de calcio dividido el peso equivalente. Entonces, si yo quiero despejar la masa de óxido de calcio, va a ser volumen por normalidad por factor del ácido clorhídrico menos volumen por normalidad por factor del hidróxido de sodio por el peso equivalente del óxido de calcio. ¿Está bien? Y si quisiese calcular el porcentaje de óxido de calcio, por ejemplo, en la muestra, ¿cómo sería? 100 por la masa de óxido de calcio dividido la masa de muestra, y esta masa de óxido de calcio puedo reemplazarlo por esto de acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Volumen por normalidad por factor del ácido clorhídrico menos volumen por normalidad por factor del hidróxido de sodio, todo esto por el peso equivalente del óxido de calcio por 100 dividido la masa de muestra que pesé. ¿Está bien? Y esto me va a dar el porcentaje de óxido de calcio. ¿Se entiende cómo armé la fórmula? Y acá ya tengo el porcentaje de óxido de calcio, que es lo que necesito para probar o rechazar una muestra, ¿sí?, por ejemplo. Y acá tengo la fórmula con todos los datos experimentales que necesito. ¿Está bien? Y así son las titulaciones por retorno. Siempre agrego un exceso de uno de los reactivos y después vuelvo a titular ese exceso con otro reactivo. ¿Está bien? Se utiliza mucho en complejos, se va a utilizar mucho en redox, se va a utilizar mucho en titulaciones de precipitación. ¿Está bien? O sea, lo vamos a usar mucho esto. Por eso es importante que lo empecemos a ver ahora en ácido base, porque después nos va a ayudar en otras cuentas que tengamos. Siempre tenemos que tener en cuenta que si tengo titulaciones ácido-base, que estoy titulando ácidos y bases. Entonces, la suma de todos los ácidos tiene que ser igual a la suma de todas las bases en la mezcla que yo tengo. Cuando haga titulaciones redox, ¿qué voy a tener? Todo lo que sea reductor va a tener que ser igual a la suma de todo lo que sea oxidante. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, esto era solo lo que les quería contar para que lo tengan en cuenta respecto a las titulaciones por retorno, ¿sí? Profe, ¿le hago una pregunta? Sí. ¿Cuánto exceso de ácido clorhídrico tengo que agregar? Bueno, esa es una buena pregunta. Tiene que ver con cómo diseñas tu experimento, ¿no? Imagínate si yo hago, por ejemplo, ¿no? Si yo hago esto de óxido de calcio, ¿no? Entonces, si yo agrego esto de ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Cuánto voy a tener que gastar de hidróxido de sodio? Poquito. Entonces, esta situación es problemática. ¿Por qué? ¿Por qué es problemática? Porque el volumen de hidróxido de sodio es muy pequeño, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínate que yo tengo una bureta de 25 mililitros. Imagínate que esto equivale a 0,1 mililitro. ¿Lo voy a poder medir bien? Claro, no. No. Claro, entonces siempre que yo tengo una bureta, siempre que vaya a usar una bureta, tengo que tratar, obviamente esto es un caso ideal, es una guía, es para cuando diseño un experimento,
Puede que sí, puede que no, pero tengo que tratar de gastar el 80% de su volumen. Es el lugar donde es más precisa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una bureta de 25 mililitros, tengo que tratar de gastar entre 20 y 25 mililitros. ¿Está bien? ¿Qué pasa si ahora tengo esta situación? Yo tengo la misma cantidad de óxido de calcio, pero le agrego todo esto de ácido clorhídrico. Entonces tengo esto de óxido de calcio y todo esto de ácido clorhídrico. ¿Cuánto voy a tener que medir de hidróxido de sodio? Bueno, todo esto. ¿Esta situación es ideal también? Y no, tengo un volumen, también es una situación problemática, ¿sí? Porque el volumen de hidróxido de sodio, en este caso, es muy grande. ¿Qué significa? Que gasté más del 100% de una bureta, o sea, gasté de más. Gasté, por ejemplo, 53 mililitros, ¿sí? Entonces no estuvo bueno esto, porque esto es 25 mililitros más 25 mililitros más 3 mililitros. Fíjate, gasté una bureta, la tuve que llenar de nuevo. Gasté de vuelta toda la bureta, la llené de nuevo y gasté 3 mililitros, que es un volumen muy pequeño. Entonces, ¿cuántos errores acumulé acá cada vez que me di un volumen, volví a llenar la bureta? Acumulé un montón de errores y no es una situación ideal, ¿sí? Entonces, si yo estoy en esta situación ideal de gastar el 80% del volumen, yo sé que hago un error cuando marco el 0 y un error cuando mido el volumen de titulación y listo. En cambio, acá tengo cuando marco el 0, cuando marco 25, cuando marco el 0, cuando marco 25, cuando marco el 0, cuando marco 3 mililitros. Y encima este es de altísimo error porque es en la primera parte de la bureta. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 errores y uno muy grande cuando podría haber tenido 2 nada más. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué necesito yo para diseñar bien este experimento? Bueno, que la cantidad de ácido clorhídrico que agregue sea de una equivalente tal para que este hidróxido de sodio que utilice acá sea entre 20 y 25 mililitros para mi bureta, ¿no? Si hubiese tenido una bureta de 50 mililitros, este podría haber sido 40 a 45 mililitros. ¿Está bien? Eso puede ser un problema en el caso de que este clorhídrico, por ejemplo, si yo tengo una bureta muy grande, tal vez de clorhídrico tenga que agregar 100 mililitros, ¿está bien? Para llegar a esta condición. Entonces acá el problema está en que por ahí no tengo una pipeta de doble aforo de 100 mililitros. Tengo que tener en cuenta eso. Entonces, si yo tengo una pipeta de 25 mililitros, ¿está bien? Voy a tener que hacer muy chica la pesada del óxido de calcio. Pero si hago muy chica la pesada del óxido de calcio, también cometo un error muy grande. Tengo que tratar de pesar lo más posible de óxido de calcio. Entonces, es como buscar un balance entre la masa del óxido de calcio, ¿sí?, el volumen agregado de ácido clorhídrico y el volumen de titulación del hidróxido de sodio. ¿Está bien? No puede ser que yo acá pese 1 miligramo, 25 mililitros, y acá yo sé que voy a gastar entre 20 y 25 mililitros. ¿Está bien? Esto está mal porque esta pesada es muy chica, ¿sí? En lugar de eso, yo hubiese preferido pesar, no sé, 100 miligramos, por decir algo, agregar un clorhídrico por ahí más concentrado, ¿sí? Agregar 15 mililitros de un clorhídrico más concentrado, ¿sí? Y tal vez de titulación haber gastado 20 mililitros. Entonces esto hubiese sido más razonable. ¿Se entiende? Claro, claro. Yo voy jugando ahí con los factores que tengo. Y hacer un Exacto. balance y elegir lo más Tal cual. para mí. Claro, tenés variables para jugar siempre. Lo que cuando tenés retorno es más complicado. Cuando tenés directa es más fácil porque la cantidad de uno es equivalente a la cantidad del otro y ya está. Cuando tenés retorno es más difícil porque si agregás mucho de uno, significa que de otro tenés que agregar menos para compensar. Pero siempre hay una situación de compromiso y un lugar en donde podés trabajar más o menos bien. Por ahí tenés que cambiar las concentraciones del clorhídrico, cambiar las concentraciones del hidróxido, cambiar la cantidad del óxido de calcio, hacer una dilución previa, ¿sí? Bueno, todo eso te puede ayudar a diseñar bien una técnica, ¿está bien? Siempre tenés que tener en cuenta de no gastar un volumen de titulación muy chico, ni muy grande, y que la masa sea lo más grande posible para evitar los errores. Y que no vas a poner volumen de clorhídrico 28 mililitros porque no existen pipetas doble aforo de 28 mililitros. Te vas a volver loco y vas a cometer mucho error haciendo esa medición.
¿Está bien? Para que esto funcione bien, el volumen del que agregás en exceso tiene que estar exactamente medido, ¿sí? Tiene que ser una pipeta doble aforo, no puede ser una probeta, por ejemplo, para agregar, porque va a fallar, voy a tener mucho error. ¿Está bien? Claro. Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, los dejo con Lourdes para que hagan algún problemita, ¿sí?